El título para la enseñanza de hoy es La vida en Dios. La vida en Dios. Nuestro texto está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos entender que la vida cristiana verdadera y la vida cristiana plena, entiéndase por plena, que esté llena, satisfactoria o victoriosa, no se basa meramente en conocimiento. El conocimiento es bueno, pero la verdadera vida cristiana no se basa en el conocimiento meramente, sino en la experiencia de este conocimiento. El cristianismo es práctico, el cristianismo es vivencial, el cristianismo transforma la vida de una persona. Eso se llama conversión. Nosotros podemos conocer mucha doctrina, mucha sana doctrina, pero si nosotros no experimentamos a Jesucristo, y hoy vamos a entender qué quiere decir experimentar a Cristo, es vivir en Cristo, de nada nos sirve el conocimiento. Ya nosotros hemos citado en múltiples ocasiones, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, porque ellos no tienen una unión con Jesucristo, no han experimentado el amor de Cristo en sus corazones para vivir una vida de gratitud, una vida de amor pleno hacia Dios, hacia el prójimo, hacia su propia alma. La única manera que nosotros podemos lograr una vida en Dios es a través de la fe en Jesucristo. La fe en Dios, pero ¿qué tipo de fe? Miren, ¿cómo nosotros podemos lograr una vida plena, una vida en el Espíritu, una vida cristiana verdadera? Y esto no lo vamos a lograr a través del misticismo. Miren, esto no se logra a través de tener experiencias religiosas. Tuviste un calambre en un servicio, tuviste temblores en un servicio, convulsionaste en un servicio, no por epilepsia, sino porque sentiste algo caliente dentro de tu ser y crees de que eso es una vida plena del Espíritu. No quiere decir de que hoy vas a comenzar a hablar en lenguas extrañas y después de eso, ¿qué pasa con esa experiencia religiosa si tu vida no es transformada completamente? No es la vida verdadera, cristiana y plena, no es por una religiosidad. Escuchen esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener muchos ritos, muchas ceremonias. Nosotros podemos seguir el bautismo, podemos seguir la Santa Cena, podemos nosotros tener muchas apariencias de religiosidad, pero eso no indica que nosotros tengamos una vida con Dios o una vida en Cristo. Tampoco una vida en Dios que sea una vida plena, llena del Espíritu. Cristiana tampoco es hacer muchas obras, porque hay muchas personas que hacen muchas obras, no descansan, van a los cultos todas las noches o tal vez de 7 días a la semana van 6 días al culto, a los lugares de oración. Hay personas que pueden andar predicando en todos los buses, pueden andar en todos los hospitales y andan proclamando la Biblia, pero eso no quiere decir en realidad de que esa persona esté viviendo una unión con Cristo, una vida plena en Cristo. Pero tampoco es, por el otro lado, ignorar que nosotros debemos de hacer buenas obras. Porque todo aquel que está en Cristo, que tiene una vida plena en Cristo, que está viviendo con el Espíritu Santo dentro de sí, por pura gratitud, sin que nadie le diga lo que tiene que hacer, de su interior corren esos ríos de agua viva que dan un testimonio a la iglesia, a la familia y a todos los de afuera.
Esta persona que vive una vida cristiana verdadera y plena tiene el conocimiento cierto. La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, si yo tengo fe en Cristo, por ende yo hago buenas obras que de antemano han sido preparadas para que yo ande por ellas. Amén. Miren, por tanto, hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir en realidad el verdadero cristianismo? El verdadero cristianismo es la vida en Dios. Y esto se logra como por medio de la fe en la palabra de Dios. Aquí mismo nosotros nos encontramos con una gran promesa. Estamos estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 14. ¿Acaso no nos sorprende la gran promesa? El domingo pasado, ¿de qué se nos habló? De algo que es sobrenatural, de algo que no se nos puede dar terrenalmente, sino que proviene de Dios, del cielo. Pero leamos lo que dice Juan 14 en el versículo 16 y 17. Ya predicamos acerca de esto. Y el versículo 20 dice una promesa. Yo le rogaré al Padre y Él les va a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque el título es La vida en Dios. Porque hay una comunión entre Dios y nosotros con Dios. Luego dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y vosotros, mis discípulos, están en mí. Y luego dice, y yo en vosotros. Eso es cristianismo. Todo lo demás tiene que derivar de la comunión que nosotros tengamos con el Dios Trino. Dice Jesús en este versículo, ustedes van a conocer el verdadero cristianismo. ¿Cómo? Que yo y el Padre somos uno. Yo estoy en el Padre. Y luego dice, y ustedes están en mí. La vida en Dios es la vida en Cristo. Los cristianos están en Cristo y Cristo está en los cristianos. Esa es la vida cristiana verdadera. Lo que tiene que derivar de todo eso, Mateo 28:20, nos dice que tiene que ser una explosión en nuestras vidas. Tiene que ser una explosión. Escuchen, si Dios mora en nosotros, ¿cómo debe ser nuestra vida? ¿Apagada? ¿Callada? ¿Tiene que ser una vida en derrota? ¿Una vida desprovista de los dones del Espíritu Santo? ¿Una vida sin amor? ¿Una vida sin pasión por las almas? ¿Una vida sin fervor? ¿Una vida callada, apagada? ¿Una vida dormida? ¿Una vida tibia? ¿Debería ser así? ¿Cómo debería ser nuestra vida? Fervorosa, celosa, amorosa, paciente, misericordiosa, llena del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Eso debería ser. Mateo 28:20 nos dice la promesa, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo, dice Jesús, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa que yo tengo. Yo no sé si ustedes han recibido esta promesa, pero yo tengo una promesa de Jesucristo que me dice, Alan, no te preocupes de tu vestir, no te preocupes de tu comer, no te preocupes de tu trabajo, no te preocupes de estas cosas. Sos responsable, tenés que trabajar, tenés que hacer esto y lo otro, pero no te preocupes en tu corazón. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo te sustento. Yo no puedo confiar que mi trabajo es el que me sustenta. Mi trabajo es la herramienta que Dios utiliza para sustentarme. Si tenés una enfermedad y vas al médico, Dios puede operar un milagro sobrenatural y no necesitas intermediario, pero naturalmente hoy en día Dios como opera es que utiliza a los médicos para sanarte. Entonces orás a Dios y le decís, Señor, saname por favor, dale sabiduría a este médico para que me pueda tratar bien, pero confías no en el fármaco como tal, sino en el Dios todopoderoso que está detrás de todas las cosas. Amén.
Y finalmente, si te sanás de la enfermedad, o si pasás hambre, o si pasás desnudez, o si pasás persecución o aflicción, ¿qué dice el cristiano que tiene a Cristo morando en su corazón? Dice, bendito Jesús, hágase tu voluntad. Mi hermano, alguien que conoce verdaderamente de estas cosas, dice, Jesús, yo ahorita estuviera en el infierno. Yo ahorita merecería estar en los tormentos del infierno por una eternidad. Es por tu pura gracia que me has dado un bocado de comida. Es por tu pura gracia que yo puedo probar un vaso de agua, un vaso de fresco que me refresca mi lengua y mi garganta. Amén. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo morando y cautivando nuestra mente, nuestro corazón, nosotros tenemos que arder de pasión por Cristo. No hay otra manera, hermanos. Por eso el título de esta enseñanza es La vida en Dios. La vida en Dios. Cristo tiene que vivir en nosotros. Y vivir es morar, gobernar, enseñorear. Cristo en nosotros, esta es la verdad. Vamos a poner nuestra verdad doctrinal, hermanos. El verdadero cristianismo consiste en vivir en Cristo. La vida cristiana consiste, escuchen esto, la vida cristiana consiste en una vida absolutamente dependiente de la unión y de la comunión permanente con Cristo Jesús, y esto a través del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida de absoluta dependencia en la persona del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Mis hermanos, cuando nosotros observamos a un cristiano o nos observamos a nosotros mismos y nosotros nos autoexaminamos porque conocemos la verdad, gran luz resplandeció entre medio de nosotros, no somos ignorantes, y nos autoexaminamos y nos encontramos reprobados por la Escritura y por nuestros hechos, tenemos que inmediatamente ser como un buen médico, diagnosticarnos. Es como tomar la temperatura. Las madres saben cuando su hijo ya solo por el tacto está con calentura. Y la madre viene y toca a su hijo en la frente o donde sea y dice, no, ahorita tiene 39 grados centígrados. Pero si no tenés termómetro, ponele el termómetro. ¡Tuc! 39 grados centígrados. Por los frutos te conocerás. Por los frutos que estás dando nosotros podemos deducir tu sintomatología, si estás frío, si estás tibio o si estás caliente. Y vas a decir, hermano, pero ¿por qué nos juzga? No, juzgate a vos misma, juzgate a vos mismo. ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Estás en una unión y en una comunión con tu Dios? Porque es una relación personal. Yo tengo que saber si yo estoy en una comunión con mi Dios, con mi Salvador. Las parejas pueden llegar a tener un problema. Las parejas pueden llegar a pensar de que en el día del juicio van a comparecer los dos en parejita ante el tribunal de Cristo. Y que la esposa le va a decir al esposo, es que este esposo que me diste. Y el esposo va a decir, es que esta esposa que me diste. ¿Será así el día del juicio? ¿Verdad que no? En el día del juicio nosotros sabemos de que compareceremos ante el tribunal de Cristo y nosotros vamos a dar cuenta de forma personal de las obras que hicimos mientras estábamos en esta vida, en este cuerpo, hayan sido estas buenas o hayan sido malas. Es personal. Entonces yo te quiero decir, si tu esposa no está llevando ahorita una vida cristiana plena, llena del Espíritu Santo, ¿qué a ti? Síguele tú. Síguele tú porque el llamado es personal. Ciertamente de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna, pero de forma personal. De tal manera Dios me amó a mí y envió a su Hijo Jesucristo para morir por mí. La salvación no es por congregación, no es por iglesia. Mis hermanos, el que no está viviendo entre medio de nosotros una vida llena del Espíritu, plena en el Espíritu, en Dios, en comunión, ¿sabe cuál es la advertencia? Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
Señor Jesús, alúmbranos, ilumínanos, que tu Santo Espíritu nos bendiga, Señor. Te necesitamos, por favor. Sé como una lupa, Señor, examinando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer del versículo 1 en adelante para que entendamos de qué se trata esta enseñanza, la vida en Dios. Versículo 1, capítulo 15, Evangelio de Juan, dice: yo soy la vid verdadera. Está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva como resultado mucho fruto. No dice fruto o sí. ¿Qué dice? La Biblia dice mucho. Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quién es la vid verdadera aquí? Podemos poner la ilustración de la vid. Para los que no saben qué es una vid, es una planta trepadora leñosa. Podemos poner la ilustración, por favor, que produce uvas y tiene varios componentes para que nosotros comprendamos la ilustración que nos hace el Señor. Esa es una metáfora, pero se aplica a la vida espiritual. Esa es una vid. Si nosotros vemos, ella está plantada en un terreno y tiene raíces. ¿Ven las raíces? Y tiene un tronco, y luego de ese tronco tiene cosas que se le llaman sarmientos. Sarmientos tienen ramas, las ramas tienen hojas, y es en esas ramas donde sale un racimo. El racimo de las uvas, que el fruto es una uva, ese es el fruto de la vid. Ese fruto es el que nosotros esperaríamos que si en nuestro jardín sembramos un palito de aguacate, en unos años nos dé aguacates. Si mi esposa quiere sembrar en el patio un palito de limón, esperaríamos que diera fruto de limón dentro de unos años para hacernos una jugosa limonada. Pero si ese palo pasan 5 años, pasan 10 años y nunca me dio un limón, yo tendré que decirle a mi esposa: el palito de limón hay que sacarlo, hay que cortarlo, y vamos a poner en su lugar un palo que nos dé fruto de verdad. Eso es lo que sucede en este contexto. Es importante que nosotros sepamos que la vid verdadera es Jesucristo, que nosotros somos unas ramas, unos sarmientos, pámpanos, que estamos conectados a la raíz a través del tronco. Nosotros no damos frutos por nosotros mismos. Es la savia que viene recogiendo los nutrientes y la vitalidad que hay en la tierra a través de las raíces. Esa savia tiene que transportarse y llegar a nosotros las ramas. ¿Quién es la savia? El Espíritu Santo, el que nos da la gracia, el aceite en las lámparas de las vírgenes prudentes e insensatas. La vida del Espíritu Santo tiene que estar conectada. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, y todo esto es de Dios. Por eso dice el versículo 1: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. El labrador, el agricultor es Dios Padre, y Dios Padre tiene funciones aquí. Dios Padre, el agricultor, Dios Padre es el que hace el injerto. Si nosotros somos ramas silvestres, Dios Padre, como un buen agricultor, viene y con su ingeniería y nos injerta en el tronco.
de manera que ahora nosotros luego podamos estar conectados a la savia y recibir los nutrientes y de manera así dar frutos. Eso lo hace Dios Padre. Dios Padre no solamente nos injerta, Él cava alrededor. ¿Para qué? Para que se pueda regar. Él abona a nuestro alrededor. Él recorta las ramas. Miren lo que dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Todo aquel que sí lleva fruto, el Padre lo santificará. Un día de esto estaba una persona, había una planta y de repente tenía ya unas hojas que ya estaban muertas. Y yo le pregunté, ¿pero por qué estás cortando las hojas? Y me dice, esta hoja ya está muerta. Si yo la dejo aquí, va a seguir consumiendo nutrientes que ya no le sirven. La cortamos para que se puedan nutrir el resto de las ramas y para que emerjan nuevas ramas. Entonces, al final, el Padre lo que hace en nuestras vidas es santificarnos. Pero para eso nos tiene que cortar las cosas que no están bien en nuestra vida y conducta. Como cristianos, por el arrepentimiento que nosotros fuimos a Dios llorando de rodillas, clamándole, Señor, perdóname mis pecados. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Dios escuchó esa oración. Y depositamos la confianza plena en Jesucristo, su sacrificio para nosotros como nuestro único Salvador. Amén. ¿Quiénes de ustedes fueron a derribar los ídolos? ¿Quiénes hicieron eso? ¿Quiénes quebraron con los ídolos? Yo lo hice. Y quebré con los ídolos porque conocí al único Dios verdadero. Pero después de eso, hermanos, como un recién nacido, un recién convertido, todavía tiene defectos de conducta. Todavía es muy ignorante de la vida cristiana plena. Y como decía Juan Wesley, en uno de sus sermones, dice, en uno de sus sermones acerca de la perfección cristiana, él dice, el cristiano recién nacido o recién convertido, tiene defectos que al final podemos ver, oye, este cristiano no está entendiendo eso. Y si inmaduramente nosotros vamos y reprendemos y decimos, no es convertido, podríamos mutilarlo del cuerpo. Pero luego Dios viene obrando, Dios viene quitando, Dios viene podando, Dios viene transformando la vida y uno va entendiendo. Ahora, el punto con Dios es el siguiente. Dios te habla, porque Dios se hace hablar. Dios te redarguye. Y Dios habla a tu corazón, a tu espíritu, a tu mente, a tu conciencia que está viva y sensible como cristiano. Y entonces Dios te dice lo que tenés que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Y si no haces lo que Dios te está diciendo, ¿qué va a pasar? Dios es paciente. Nosotros a veces somos impacientes. Nosotros a veces quisiéramos decir, Señor, manda fuego, consumilo, Señor, no entiende. Y Dios nos enseña después, sé paciente, ¿de qué espíritu sos? Yo no vine a condenar las almas, yo vine a salvarlas. Y entendemos el amor de Cristo, la compasión de Cristo y todo eso, y después terminamos diciendo, Dios, perdóname, es cierto que vos querés salvar esta alma, pero a veces decimos, esta alma, Señor, es renuente, es necia, es endurecida. ¿Y a qué te va a llevar a Dios? Por lo menos a mí me ha llevado. ¿A qué edad te convertiste, Alan? A tal edad. ¿Y qué hiciste antes de eso, Alan? Y comienzo a ver toda mi vida. ¿Y cuántas veces te pudiste haber muerto, Alan? Y yo, ya Dios me cerró la boca. ¿Cuánta paciencia me tuvo Dios para que yo ahora tenga paciencia con las personas? No que vayamos a tolerar el pecado, pero sí que Dios te vaya cortando las ramas secas, de manera que des fruto. Y luego dice entonces, Dios es el labrador, Él es el que recorta, Él es muy paciente, pero luego nosotros los cristianos somos las ramas. Y aquí voy a decir algo que es de la manera como vamos a abordar esta enseñanza. Esta enseñanza la vamos a abordar para dos grupos de personas. Aquellos que todavía no han sido injertados en la vid verdadera. Pueden haber algunas ramas que se trajeron de un olivo silvestre y son injertadas, pero puede ser de que no están recibiendo la nutrición correcta. Pueden tener apariencia de pertenecer a la vid,
pero en realidad no pertenecen a la vid. Pero también hay otro grupo que son los pámpanos o son las ramas, que estos son los cristianos, pero hay cristianos que sí llevan mucho fruto. Hay cristianos que tienen fruto, que vamos a ver cuáles pueden ser esos frutos, pero entre nosotros pueden haber algunos que no estén llevando mucho fruto. Dice el Señor, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Pero si no estamos llevando mucho fruto, el resultado deductivo de esto es que entonces no estoy permaneciendo en Cristo. Y esa tendría que ser nuestra pregunta. Entonces, ¿qué? Yo no estoy permaneciendo en Cristo. Yo no estoy teniendo comunión con Cristo, porque si tenés unión y comunión con Cristo, el resultado es que llevas mucho fruto. ¿Qué está pasando? Si no estás llevando mucho fruto, hay una enfermedad. Y Dios te va a tener que comenzar a cortar las ramas secas y vas a tener que entender. Esperemos en Dios que no te corte de raíz, porque va a decir, no entendiste. Recordemos nosotros la historia de Israel. Acuérdese de la historia de Israel. Primera generación salió de Egipto, vio prodigios, milagros y maravillas, pero no entró en la tierra prometida, solamente 2 de ellos. Amén. Estas historias están para nosotros, para que temamos, para que temblemos delante del Dios Santo a quien nosotros le cantábamos. El resultado de estar unido a la vid es dar fruto, o sea, llevar una vida cristiana espiritual plena. Se trata de fruto espiritual, fruto espiritual. Pero la condicionante que se nos da aquí, ¿cuál es? La condicionante es permanecer unidos, permanecer en unión, en comunión con Dios, el Dios Trino. Por eso no le puse el título La vida en Dios, la vida en Cristo, le puse la vida en Dios, la vida en el Dios Trino, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Porque la obra es del Dios Trino. Vamos a ir a nuestro primer punto. La necesidad de unirse a Cristo para tener una vida espiritual verdadera. El primer punto es para todas las personas no regeneradas. ¿Qué quiere decir eso? Todas las personas en este auditorio que nos escuchan que no han nacido de nuevo. Ustedes tienen la absoluta necesidad de unirse a Cristo, no a una religión, no a un grupo, no a denominaciones, sino a Cristo Jesús para tener vida espiritual verdadera. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo existen 1000 religiones y ninguna te va a salvar. Cristo es el único. Él aquí lo está diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 4 él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto no lo dice de Pedro, esto no lo dice de Moisés, esto no lo dice de María, esto no lo dice de Juan, esto no lo dice del pastor, esto no lo dice del Papa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto lo dice de Cristo. Y nosotros predicamos a Cristo porque Cristo se revela en la Escritura. ¿Qué te predicamos nosotros? La Biblia. ¿Y de quién está hablando la Biblia? De Cristo. Entonces no hay donde perderse. Hay que creer que todo se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, miren, nosotros sabemos que fuera de Cristo, las personas están en una condición que se le conoce como una condición natural, una condición de apostasía, una condición de un estado no regenerado. Y esto es una condición como de unas ramas silvestres. Todas las personas fuera de Cristo están en un estado de miseria, de muerte, de condenación, sin Dios, sin Cristo en este mundo. Y todas las personas que están en esta condición sin Cristo, fuera de Cristo, si se mueren en ese estado, se pierden eternamente. Eso dice la Escritura. Estas personas están en una naturaleza adánica. Recordemos que hay
dos Adanes. El primer Adán, conforme al hombre, carnal, terrenal, animal. Tenía la imagen de Dios. Y cuando desobedeció con el pecado de la serpiente, de Satanás, porque es el mismo pecado que cometió la serpiente, lo cometió Adán. ¿Cuál pecado? La soberbia, la autodependencia, el deseo de autogobernarse, el deseo de hacer su propia voluntad, el deseo de ser como dioses. Y esa es la misma naturaleza de todos los pecadores fuera de Cristo. Fuimos nosotros creados a la imagen y semejanza de Dios, amén. Pero por causa del pecado, nosotros somos como la serpiente. Por eso Jesucristo bien dijo en aquella ocasión: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Cuando nosotros vemos a una culebra, vemos de que se tira en contra del enemigo y comienza a clavarle veneno. Y cuando nosotros vemos a una persona hablando mal del prójimo, nosotros o hemos escuchado cómo le dicen: clase veneno el que tiene esa mujer. Espero que no caigas en sus bocas. Cuando nosotros vemos a dos personas que se están peleando, que se están hablando mal, que se están dando a golpes, y nosotros los analizamos y decimos: oye, pero ¿por qué esas personas se están peleando? ¿Parecen qué cosa? Parecen animales. Parecen dos osos peleándose sin sentido de razón. Parecen dos leones peleándose sin sentido de razón. Se van a matar. ¿Acaso no hemos visto personas que salen con una pistola o que salen con un machete y le cortan el brazo a la otra persona? ¿No hemos visto eso en las fincas, las noticias, etcétera? Entonces quiere decir, ¿eso proviene de Dios? Eso proviene de Satanás, el adversario, el Dios de este siglo. Y en esa naturaleza, en ese estado no regenerado, están todas las personas en sus pecados. No son confiables las personas que no están en Cristo. Desgraciadamente, mienten, roban, engañan, matan, adulteran, codician, hacen toda clase de injusticia. No son confiables. Por eso nosotros, cuando queremos aconsejar a una hermana si se quiere casar: hermana, casate con un cristiano que dé frutos, un cristiano que sea aprobado, porque si no te casas con un cristiano que viva verdaderamente a Cristo, que esté unido en Cristo, te va a ir mal. ¿Por qué, hermano? Pero si me trae flores, si mi mamá dice que es lindo, le gusta a mi mamá, dice que es bueno, está estudiando una buena carrera, te va a maltratar, te va a golpear, te va a gritar, te va a hacer toda clase de maldad. Cuando vos estés durmiendo, él va a andar buscando otras mujeres, te lo aseguro. No, hermano, usted no sabe, este hombre es diferente. Está bien, ya dimos el consejo. Fuera de Cristo, mis hermanos, no hay ley que al hombre en un estado animal lo detenga. No hay, es una fiera, es un oso, es un león, es un leopardo. Solo quiere cazar, solo quiere destruir. Créanme, es un consejo que se les da. Cuando se casen, esperemos que no, o alguien que ya haya sucedido eso, se va a dar cuenta. Al final van a decir: ¿y cómo es tu estado? ¿Cómo está tu matrimonio? Y van a decir: yo creo que no me casé con un cristiano, yo creo que me casé con una persona pagana, un impío, etc. ¿Por qué razón? Porque estas cosas se ven en los no regenerados. La persona que está en su estado natural, o sea, fuera de Cristo, está depravado totalmente. O sea, esta persona, escuchen cómo es la mente. La mente de una persona que no conoce a Cristo, ¿cómo es? Su mente tiene pensamientos de suciedad. Hombres pensando en mujeres, en pornografía, en hacer esto, en hacer lo otro. Pensamientos de suciedad. La carne es intemperante. Hay vicios de la carne, pleitos, hay violencia, hay inmoralidad sexual. Hay orgullo en el corazón, hay infidelidad en el corazón, son fraudulentos, son envidiosos, son personas iracundas, vengadoras, amadoras de todo mal. Una persona sin Cristo tiene amor propio. ¿Saben qué es eso? La persona se ama mucho y todo lo que quiere que se haga es solo para satisfacerse a sí mismo o a sí misma. No importa lo que suceda alrededor, esta persona quiere satisfacerse solo a sí mismo o a sí misma. Solo quiere hacer su propia voluntad. Cuando nosotros le predicamos el evangelio y le decimos: no hagas eso porque eso no está mal, no agrada a Dios, la persona que dice: no me importa Dios, yo lo quiero hacer, y lo hace.
Es una persona rebelde, es una persona desobediente, egoísta, ambiciosa, arrogante, orgullosa, soberbia. Esa es la naturaleza del hombre. Amén. ¿Cuántos de ustedes fuera de Cristo no eran arrogantes, soberbios, orgullosos? Yo lo era. Cristo te tiene que doblar las rodillas, quebrarte las rodillas si es posible para que te pongas de rodilla y te humilles delante de Él. Solo Cristo puede hacer eso. Y que reconozcas que sos polvo, que no sos nada. Entonces, así está una persona fuera de Cristo. O sea, una persona puede tener la apariencia de una rama que está en la vid. Puede tener la apariencia, pero no da frutos. No da frutos de piedad, no da frutos de consagración, no da frutos de justicia, no da frutos de santidad. Una persona puede tener mucha luz. Escuchen, mucha luz del evangelio y de la sana doctrina. Te quiero hacer una pregunta. ¿Judas tenía mucha luz? ¿Sí o no? Luz le resplandeció. ¿Y Judas se salvó? ¿Sí o no? No se salvó. Y Judas pertenecía al grupo de los 12. Y Judas era hipócrita. Y Judas tenía mucha luz. Entonces, el tener mucha doctrina, mucha luz, no quiere decir que estás dando frutos espirituales. Puedes tener apariencia de piedad. Estas personas pueden tener una religión, una apariencia de piedad, religión externa, como lo dice Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, o sea, el poder transformador en el corazón. Una persona ya no es del todo mundana, ahora es religiosa. Vamos, que ya llegó a la religión, ya llegó al cristianismo. Y eso puede ser con ustedes. Quizá ustedes no son del todo mundanos. Me estoy refiriendo a los que están entre nosotros, que no han nacido de nuevo, no se han arrepentido. Ustedes saben de quién estamos hablando. Entonces, si usted no ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? Usted ya no es del todo mundano. Usted ya se guarda la apariencia. Ya se viste mejor. Ya no dice las malas palabras que antes decía. O de repente está diciendo una mala palabra y viene un hermano. Cállate, que ahí viene el hermano. ¿Ha sucedido eso? Por supuesto. Ha sucedido eso. Dentro del grupo hay apariencia de una piedad. Un vestido, hermanos, podemos vestir, las hermanas pueden vestir de falditas largas durante el servicio. Pero allá afuera llevan el pantalón en la mochila o como sea y hacen toda clase de maldad. Y se visten como quiera. Un esposo puede estar pensando en hacer cosas delante de su esposa, delante de la iglesia, pero allá afuera saca su celular y comienza a chatearle a la otra mujer. Y comienza a tener un adulterio con la otra mujer desde el celular. ¿Y de qué sirve la apariencia de piedad en este caso? Una persona puede ser muy moralista y podemos decir, este no peca, este es impecable, no puedo sacarle algún pecado, este ni siquiera soborna a los policías, este ni siquiera se cruza una luz intermitente, este hombre es pulcro. Podría tener todos esos rasgos, por supuesto que sí. Los profesores filósofos pueden hacer eso también. Grandes ateos pueden hacer eso también. Y eso no quiere decir que tienen al Espíritu de Cristo morando en ellos. Puede tener lenguaje cristiano, porque el lenguaje se modifica, se convierte. Un lenguaje cristiano ya no habla mal. Ahora la persona viene y siempre te dice, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. El Señor te bendiga. Aleluya. Alabado seas. Y puedes tener jerga de religión cristiana. Eso no te hace cristiano. Y las personas incluso pueden orar, pueden leer la Biblia, pueden hacer ayunos, pueden ir a la iglesia. Se puede tener todo eso. Un religioso. Estoy describiendo el carácter de un religioso que no ha nacido de nuevo y no tener una unión con Cristo Jesús. Una persona puede estar muy cerquita de la salvación y de la vida eterna, pero aún así perderse por una eternidad. Y eso se lo quiero decir a todos ustedes. Imagínense que detrás de esto hay una puerta. Vamos a imaginarnos la puerta allá. Detrás de esa puerta hay un lugar que se llama el abismo.
Y allá al fondo del abismo hay lava, hay fuego, un fuego que nunca se apaga. Se abre la puerta y después de eso, del grupo, entre nosotros, muchos podrían de la misma iglesia irse directamente al infierno. Estabas tan cerca de conocer la verdad. Cristo se te manifestó, Cristo se te predicó, Cristo se te expuso claramente, pero no quisiste. En tu corazón te endureciste y dijiste, no, dame un día más, no, dame un año más, no, ahorita no. ¿Sabes por qué? Porque tenés que pagar un precio. Tenés que pagar un precio, por supuesto que sí. A la carne le gusta ser satisfecha. A la carne le gusta la vanagloria, a la carne le gustan los deseos de los ojos, le gusta la codicia, le gusta la avaricia, le gusta el rencor, el odio, el pleito, la ira, la contienda, todo eso le gusta a la carne. No solamente es inmoralidad sexual, hay personas que les gusta robar y roban y roban y roban y aunque les digan, deja de robar, necesito robar, pero ya no tenés necesidad. Pero la carne le pide seguir robando. Los mentirosos tienen ese patrón. ¿Pero por qué mentís? Ay, es que no sé por qué miento. Me es natural, por supuesto, porque no estás en Cristo. ¿Pero vas a la iglesia? Pues claro, todos los domingos voy a la iglesia. Entonces, ya saben, ¿de qué sirve si ustedes vienen a escuchar el evangelio y permanecen fuera de Cristo? ¿Ven la necesidad de unirse al Señor Jesucristo para tener una verdadera vida espiritual? Tienen que examinarse porque el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, esparce, desparrama. Tenés que estar unido a Cristo, no hay otra manera. Es importante que sepamos de que si usted no está dando un fruto de piedad cristiana, un fruto de santidad, un fruto de devoción cristiana, un fruto en realidad de una vida transformada del corazón, es necesario que usted el día de hoy se examine, porque puede ser de que usted esté en este primer grupo, en el grupo de los no regenerados, en el grupo que no está unido a Cristo. ¿Y cómo lo va a examinar? Solo examínelo a través de los frutos, no hay otra manera. Examínese a través de sus propios frutos. Esto es para usted. Autoevalúese, vea, observe su propio corazón. ¿Saben algo? Que el cristianismo tiene algo loable, es la sinceridad. Un cristiano verdadero es sincero. No hay engaño en él. Un verdadero israelita. ¿Saben por qué? Porque un cristiano verdadero sabe quién es Dios. Conoce la santidad de Dios. Conoce la justicia de Dios. Conoce la severidad de Dios. Conoce el celo de Dios. Conoce la ira de Dios. ¿Por qué? Porque lee la Biblia y cree la Biblia. Ustedes no han leído Apocalipsis. ¿Cuántos han leído Apocalipsis? Levanten su mano. Ustedes no han visto en Apocalipsis la ira de Dios derramada en las copas. Entonces, el cristiano sabe que si el cristiano peca, está pecando en contra de su Dios que es santo. El cristiano tiembla a la palabra de Dios. El cristiano se guarda. Le hicieron daño al cristiano. El cristiano guarda su corazón, lo protege. Le dice, Señor, este es el gran tesoro que me has dado. Debo de protegerlo porque me diste un corazón de carne. Y vienen las tentaciones, vienen los dardos del maligno, viene mi propia concupiscencia. Tengo que guardarme. Si eras dada la amargura, te va a seguir. Ese va a ser el pecado que te asedie por el resto de tu vida. No vayas a pensar, no, es que se me va a ir. Puede ser que se te disminuya, pero eventualmente viene la tentación a la amargura. Si eras chismosa, vas a tener tentación al chisme. Vas a querer estar chismeando, vas a querer estar escuchando lo del prójimo para luego irlo a contar. Pero como cristiano el Espíritu te redarguye. ¿Qué te dice? Esas son obras de la carne. El Espíritu batalla contra las obras de la carne. Yo no debo de chismear, Señor. Yo no debo guardar rencor, Señor. Ayúdame, Señor, para guardarme en pureza. Un hombre cristiano soltero y aún casado, pero vamos a mencionar al soltero.
y se quiere entregar a Dios, está llamado a una consagración a Dios, una vida en castidad, en santidad, en pureza. ¿Cuál es el problema con eso? Te vas a guardar, Dios te va a guardar, pero vas a ser una persona casta y pura. Gloria a Dios, no hay jóvenes como esos hoy en día. Los jóvenes que se guardan para Dios casi no existen. Pierden su virginidad a temprana edad, pero Dios quiere guardarnos de todo eso. Entonces, es importante que nos examinemos. Examínense ustedes si pertenecen a este grupo. Examinen su vida y su corazón. Hermano Miguel, ¿podemos subirle un poquito? Gracias, mi hermano. Vamos a ir al segundo punto. Gracias. Ahora, en nuestro segundo punto tenemos la necesidad de una absoluta dependencia en Cristo para vivir la verdadera vida espiritual. Ahora, a través de la regeneración, a través de la nueva naturaleza, nosotros venimos a ser transformados por el Espíritu Santo y por la palabra. Tito 3, 4, 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, miren, se manifestó su bondad para con nosotros y su amor para con los hombres, de forma general lo dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, queriendo decir, citando al profeta, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Quiere decir de que no nos salvamos nosotros creyendo, yo no era tan malo, yo era bueno, yo tenía conocimiento, yo no fui un asesino, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, dice Pablo, sino por su pura misericordia. ¿Y por qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos unimos a Cristo Jesús, esto se hace a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, lo que sucede es que Dios comienza a hablarnos a nuestro corazón, a nuestra mente. Dios nos comienza a redarguir de nuestro pecado y nos arrepentimos. La vida cristiana comienza por ese arrepentimiento genuino y esa fe en el Señor Jesucristo. Amén. Cuando Cristo Jesús llama a los pecadores, los llama al arrepentimiento. Jesucristo no llama a las personas para que continúen en sus pecados. Él los llama para que con el arrepentimiento ellos quebranten su corazón, hagan barbecho en su vida. ¿Qué es hacer barbecho? Imaginémonos a un agricultor que tiene ahí una tierra y esta tierra tiene cardos, tiene espinos, tiene piedras. ¿Ustedes creen que un agricultor experto va a llevar la buena semilla y la va a esparcir y va a decir, no, aquí va a crecer? ¿Ustedes creen eso? Sería ignorante. Lo que él hace es primeramente comienza a limpiar el terreno, comienza a quitar todo lo malo del terreno, los espinos, los abrojos, todo eso malo, y después comienza a quebrantar esa tierra, comienza a sacar esos pedregales, comienza a dejar una tierra buena. Y hasta ese momento que comienza a abonarla, siembra la buena semilla. Eso es el arrepentimiento. Jesús llama a que ustedes se arrepientan y todos los que han nacido de nuevo se han arrepentido de sus pecados. Porque sabemos de que no podemos nosotros creer en Jesús estando en nuestros pecados. No podemos nosotros creer en los méritos de Cristo, en la sangre de Cristo, estando en nuestros pecados. Y entonces en la regeneración somos transformados, somos purificados, somos santificados. Somos hechos hijos de ira, ahora pasamos a ser hijos de salvación. De ser hijos de la condenación y la muerte, ahora somos transformados y somos ahora hechos hijos de la justicia, de la santidad. Somos hijos de la promesa. De ser un pecador, hemos sido hechos ahora justos. Y así nos llama la Biblia. Nos llama justos, nos llama santos. ¿Por qué razón? Por nuestros méritos, dice Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Y entonces ahora todo el ser es transformado. Escuchen, esta es una obra sobrenatural. La vida en Dios es una obra sobrenatural hecha, efectuada por el Dios Trino. Dios llama, como se enseñó, Dios llama. Jesucristo es el que muere en la cruz y el Espíritu Santo efectúa la obra de Cristo en nuestros corazones. La mente de la persona que ha sido regenerada, ¿qué sucede con la mente? Es transformada, es renovada, es iluminada. Dice, oye, esto yo no lo entendía antes. Ahora entiendo que el pecado ofende infinitamente a Dios. Cuando usted comprende como cristiano que el pecado ofende infinitamente a Dios, si usted no reacciona a eso que acabamos de decir, usted tiene que preguntarse si es cristiano. Pero un cristiano de verdad tiembla y dice, ¿cómo yo he de pecar en contra de mi Dios? Por eso les voy a ser franco, cuando hay alguna persona que defiende el pecado, yo digo, este no conoce a Dios. Por supuesto que no lo conoce. Si conociese a Dios, temblaría. ¿Un cristiano puede pecar? Sí, por supuesto que sí. Pero un cristiano no desea pecar. Hermanos, si ustedes quieren pecar como cristianos, si ustedes anhelan pecar, si ustedes quieren ir en pos del pecado, ustedes no son cristianos. Ustedes saben perfectamente a lo que estoy hablando aquí. Ustedes quieren guardarse, ustedes quieren ser perfectos. Ustedes quieren ser absolutamente santos, intachables. Ese es su anhelo, ese es su deseo, ese es el deseo del cristiano. ¿Quién produce eso en el corazón? ¿Quién? El Espíritu Santo. Esa es la vida del cristiano, la vida en Dios. Dios en mí me da anhelos, deseos de santidad. Me pueden preguntar ustedes si yo tenía anhelo, deseo de santidad de mis 30 años para abajo. Por supuesto que no. Te me voy a reír en la cara, yo, santidad. ¿Qué es esa locura? Te diría. Porque el evangelio es locura para los que se pierden. Amén, eso dice la Escritura. Porque ellos dicen, ¿qué es esa locura? ¿Cómo vas a dejar el mundo? ¿Cómo te vas a casar y vas a vivir con una sola mujer por el resto de tu vida, habiendo tantas mujeres bellas en el mundo? Eso dicen los hombres en el mundo. Y también dicen las mujeres en el mundo. Porque las mujeres hoy en día no se quedan atrás, ¿verdad? Las mujeres codician también, las mujeres lascivian también. Entonces, el cristiano ha sido transformado, su mente ahora entiende quién es Dios. Tiene un proyecto en su mente. Hermanos, yo les digo con todo corazón, si en tu mente y en tu corazón no está propuesto glorificar a Dios en tu vida, tenés que revisarte. El cristiano dice, Dios, yo quiero glorificarte en mi vida. Yo quiero glorificarte, yo quiero dejar un legado, yo quiero que mis hijos te conozcan. Pero el cristiano sabe que para que los hijos conozcan a Dios, ellos tienen que vivir, no solamente tener la apariencia de cristianos, sino vivir el cristianismo. Y eso es en lo más secreto, en lo más profundo, en el hogar. Ahí es donde nosotros en realidad siempre damos este ejemplo. Esposa, esposo, preguntale a tu esposo y a tu esposa si en realidad sos cristiano o no. Ellos te pueden medir porque con ellos es que convivís. Mi hermano, venir a la iglesia 2 horas, un domingo, eso no es el termómetro para determinar la vida cristiana. El termómetro está primeramente en tu corazón, tu conciencia y el Espíritu Santo y la palabra, pero también tenés a los de tu casa. Los de tu casa, si son sinceros, te lo van a decir. No para destruirte, sino para decirte, te hace falta esto, te hace falta lo otro. Amén. Los hombres tienen una ayuda idónea. Tenemos los que estamos casados una ayuda idónea. Que sea ayuda idónea. Que te ayude a crecer espiritualmente. Que te ayude a ir adelante espiritualmente. Eso es importante. Entonces, la conducta del cristiano que ha sido regenerado ha sido transformada también. ¿Cómo éramos nosotros en un estado no regenerado, fuera de Cristo? Rebeldes y desobedientes. ¿Amén? Éramos muy desobedientes a Dios. Y ahora el cristiano se vuelve una persona obediente.
se vuelve una persona sumisa a la voluntad de Dios, y esto es a la palabra de Dios. O sea, que ya esa imagen que se perdió por el pecado, la imagen de ese Dios, de ese Cristo, y se impregnó la imagen de la serpiente, la imagen de Satanás. Ustedes saben que dice Génesis 3, dice, ¿verdad? La simiente de la serpiente, la semilla de la serpiente fue incubada en el corazón de los pecadores y a su tiempo dio fruto. ¿Y cuál fue el fruto de la simiente de la serpiente? Serpientes venenosas. Pero la simiente de la mujer, Cristo Jesús, nuestra promesa de la redención, ahora es implantada en nuestro corazón. ¿Y cuál es el fruto de la simiente? Cristo Jesús. ¿Cuál es el fruto? Tener la imagen de Cristo Jesús en nosotros nuevamente restablecida, restaurada. Eso es lo que procuramos nosotros. Mis hermanos, descubrimos que lo que el cristiano tiene que hacer es glorificar a Dios, y la única forma de glorificar a Dios es parecerse a Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro prototipo, el máximo líder, el máximo ejemplo. Él es el supremo. Cristo Jesús. Yo no quiero ser como los hermanos. Gloria a Dios por Pablo y todo lo que él hizo. Yo no quiero ser imitador de Pablo, quiero ser imitador de Jesucristo. O sea, Pablo al final era un hombre y pecó también. Cristo Jesús, inmaculado por siempre. Él es Dios. Entonces, nosotros tenemos un estándar. El estándar del cristianismo nunca puede bajar. Puede bajarlo la iglesia, pero nunca Cristo. Cristo siempre se mantiene alto. Si la iglesia entera falla, Cristo nunca falla. A menos de que me encontres un texto en la Biblia que me digas que Cristo falló. Vení, te vamos a dar el podium. Decinos cuál es el texto que diga que Cristo falló. En ningún lugar lo podemos encontrar. Nosotros tenemos hermanos que han leído mucho la Biblia y no lo han encontrado. Por eso es que creemos tanto en el Señor Jesucristo. Amén. Nunca nos falló. Entonces, ahora hemos sido transformados, queremos ser restaurados, y en esta regeneración hemos sido justificados y hemos sido santificados. Oigan bien, el regenerado es santificado. O sea, ahora la persona sí vive una vida en santidad práctica, una vida piadosa, no es una vida pecaminosa. Y esta persona vive en absoluta dependencia al Espíritu de Cristo, absoluta dependencia a Dios, a Cristo Jesús. Como dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Entonces, en la regeneración ahora nosotros somos injertados. ¿Qué dice Romanos? Romanos 11, 17. Romanos 11, 17 y 18. Aunque se habla acerca de olivos, pero podemos sacar la ilustración para enseñar esta verdad. Dice, pues si algunas, Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto refiriéndose al pueblo de Israel por su rebeldía, y tú siendo olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles, pero apliquémoslo a nosotros, los que están fuera de Cristo, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea que, siendo nosotros uvas silvestres, vino Dios en su amor y su misericordia y nos arrancó de aquel lugar pecaminoso donde estábamos y nos injertó en la vid verdadera que es Cristo. Y nos injertó ¿para qué? Para que dice el versículo 17, ha sido participante de la raíz. Ahora nosotros tenemos el grandísimo privilegio de ser partícipes de la naturaleza divina, la vida en Dios. Participamos de la raíz. ¿Quién dijimos que era la raíz? La raíz es Cristo, la vid verdadera es Cristo. Y la rica savia, ¿quién dijimos que era? El Espíritu Santo, quien nos nutre. Entonces dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe un principio, no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz es quien te sustenta. Amén. Entonces el cristiano reconoce la necesidad absoluta
de la dependencia y de la permanencia en Cristo para poder vivir una vida cristiana verdadera y plena, una vida espiritual. Y esa absoluta dependencia y permanencia quiere decir que vivimos en una confianza en Cristo Jesús. Él es para nosotros nuestro sustento, Él es nuestro alimento, Él es nuestra vitalidad. La savia trae vitalidad. Y si nosotros no estamos unidos a la raíz o no tenemos esa savia que fluya para traernos los nutrientes de vida, ¿cómo estaría la rama o el sarmiento? Muerto. ¿Y una rama seca da fruto? No. ¿Qué le va a suceder a la rama seca si no da fruto? Va a ser cortada y echada en el fuego. Eso quiere decir, crean, eso quiere decir el infierno. No le busquen otro significado para querer tapar las verdades eternas. Eso quiere decir, te vas a perder. Si no das fruto, te vas a perder y te vas a perder en el infierno. Pero yo iba a la iglesia, pero yo conocía la doctrina, pero yo me bauticé, pero yo hice esto, yo hice lo otro. Te vas a perder si no das fruto. Dios Padre viene, te recorta, te habla, te redarguye, te exhorta. Un hermano viene, te exhorta, la conciencia te exhorta, tu familia te exhorta, pero no entendés. Te vas a perder. Es importante, Dios es bueno, Dios es amor. Nosotros tenemos esta absoluta dependencia y permanencia en Cristo Jesús. O sea, hermanos, nosotros necesitamos demasiado a Cristo Jesús. ¿Se imaginan ustedes un sermón que se predique? Yo preparé este sermón, va a estar muy buenísimo. Yo sé, busqué las ilustraciones en el diccionario de Oxford, no sé qué cosa, y yo tengo los mejores comentarios bíblicos. Vas a ver que todos se van a impresionar. Hice un curso de oratoria, ahora sí les voy a hablar con una retórica que se van a impresionar. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Muerte, sequedal. Dios avergonzará a esa persona. Unos cuantos ignorantes van a decir, ¡wow! ¡Qué hermano cómo predica! Pero aquellos que tienen al Espíritu van a decir, se necesita el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es necesario que nosotros sepamos que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Usted cree que para poder recibir bendición hoy no necesita al Espíritu Santo? Usted necesita depender de Jesús y decirle, Jesús, por favor, háblame. Jesús, te necesito. Jesús, tengo hambre, tengo necesidad, tengo sed de ti, Señor. Lléname del Espíritu. Háblame, dale vida a tu palabra, dale vida a mi mente, a mi conciencia. Esa dependencia es necesaria. Cuando vamos por una calle muy transitada, yo solamente, escuchen esto, yo solamente extiendo mis dos manos así y en cuestión de segundos, mis dos hijas se agarran de mi mano. Ya les enseñé a hacer eso. Ellas saben que no pueden transitar la calle solas. Ya saben que si transitan solas va a pasar un carro, las va a atropellar y se van a morir. Ya lo saben. ¿Acaso no sabemos nosotros que si caminamos y cruzamos la calle sin Cristo nos vamos a morir? Tenemos que caminar agarrados de Cristo paso a paso, dependiendo de Él. Una persona miope necesita sus anteojos. Imagínense a un neurocirujano operando los vasos del cerebro, los nervios del cerebro, y se olvidó el microscopio y se le olvidaron sus anteojos y comienza a operar ahí con sus ojos naturales. ¿Qué va a pasar con ese cerebro? Muerte. Necesita los anteojos. Depende de los anteojos, depende del microscopio para poder ver. ¿Acaso nosotros no necesitamos a Cristo para poder entender lo que la Escritura nos dice? Amén, ¿verdad? Es necesario, mis hermanos, es necesario. Para caminar, una persona que está en silla de rueda, porque está inválido de la cintura para abajo, ¿ustedes creen que esa persona puede ir al baño sin la silla de rueda? ¿Se atrevería? Necesita la silla de rueda.
Así nosotros necesitamos de Cristo Jesús aún para caminar, aún para ir a hacer algo, aún para ir al baño, aún para ir a comer, aún para todo necesitamos a Cristo. Esa es una permanencia. Esto es lo que significa permanecer en Cristo Jesús. Amén. Y si hacemos esto, yo le creo a Dios. Dice la Escritura, dice Jesús, que si yo hago esto, si yo dependo, si yo permanezco en Él, ¿cuál va a ser el resultado? Voy a llevar mucho fruto. Eso dice la Biblia y yo le creo al Señor. Amén. Ese es el resultado. El resultado es llevar mucho fruto. Y no confundamos, como dije al principio, llevar mucho fruto no quiere decir que hagas un montón de obras. Es que yo ando predicando, es que yo ando evangelizando, es que yo ya abrí otra obra, es que yo voy a visitar a los enfermos. Amén por eso. Está bien hacer buenas obras, estamos llamados a hacerlo, pero eso no quiere decir de que estás lleno del Espíritu Santo. Muchas personas religiosas sin el Espíritu hacen eso y mucho más, y aún así están sin Cristo. Entonces no confundamos que fruto quiere decir obras y obras y obras. Religiosidad, como dijimos, tampoco es, pero tampoco la pasividad, porque estamos hablando de los dos extremos. Porque puede haber alguien que dice, ¿verdad? Como aquella persona puede decir, no, es que yo voy a ir a tal lado. Dijimos un ejemplo hace cierto tiempo. Si Dios ya te ha dicho que tenés que hablar con un hermano y que tenés que pedirle disculpas a un hermano o tenés que exhortar a un hermano en amor por el bien de su alma y Dios ya te lo ha dicho y vos estás diciendo, no, es que estoy esperando a que se me venga la oportunidad y que las estrellas se unan y que la luna y el sol tengan tantos milímetros y pasás 6 meses orando diciéndole, Dios, háblame, dame una señal para hablar con el hermano. Ya Dios te dio la gran señal, la señal de la Escritura. Tenemos la mejor palabra profética ya dada a nosotros y la Escritura dice, ve estando tú y él solo, ve y háblale, repréndele. Si tu hermano te oye, te lo has ganado. Si no, anda, buscate a 2 testigos. Y la Escritura te dice, si tenés un altercado en tu corazón, una contienda, un pleito con alguna persona, algún hermano, y venís a levantar tus manos, a ofrecer adoración, alabanza, ¿qué te dice el Espíritu? Ve, ponte a cuenta con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y luego vení. Y ahora sí yo voy a aceptar tu ofrenda. Pero lo primero que Dios te manda es a reconciliarte. Entonces no vamos a estar nosotros diciendo, voy a esperar a que Dios me hable. Ya Dios te habla, tenés que hacer las cosas. Tenés que vivir el cristianismo a través de su Escritura. Entonces, es necesario, finalizando, es necesario que nosotros seamos transformados, que nosotros seamos renovados a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, el objetivo, mis hermanos, el objetivo de nosotros es que nosotros tengamos la imagen de Cristo. Óiganme, mis hermanos, el estándar de nosotros es que las personas vean a Cristo en nosotros. Y eso quiere decir de que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo, hermano? Midámonos por esto, por favor. Llevar frutos, son frutos espirituales, son frutos, hermanos, de piedad. ¿Y cómo es Cristo Jesús? Cristo depende absolutamente de Dios. Así Cristo dependió en su momento, en el momento que Él estaba en la carne, era absolutamente dependiente de Dios. ¿Acaso no escuchamos la oración Padre? Así le llamaba. Él tenía negación propia. Él se negaba a sí mismo. Él se negó hasta la muerte de cruz. El amor de Cristo fue un amor sacrificial. Él hacía sacrificio. O sea, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él tenía hambre. Él tenía frío. Él se mojaba con la lluvia. A Él le daba sed porque iba cansado en el desierto caminando. Él se ensuciaba sus pies con polvo. Ese es el carácter de Cristo. Se negaba al confort. Él era obediente a la palabra de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó la cruz literalmente.
Y Él nos enseña que nosotros tenemos que tomar la cruz. Esa es la imagen de Cristo en nosotros. Él siempre hizo la voluntad de su Padre, estando en agonía en Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Una resignación santa de Cristo Jesús. Eso es victoria. Porque había un plan mayor. El plan mayor era la salvación de nuestras almas. Jesús siempre fue manso y humilde. Si le pagaban mal, Él pagaba con bien. Era humilde. Él no era altanero, Él no era orgulloso, Él no era soberbio. La persona más humilde, si Moisés dice la Escritura que era humilde, Cristo Jesús es perfecto en humildad. Y nosotros tenemos que reflejar eso, la mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo. Hermanos, ese es nuestro estándar. Ese es el fruto espiritual que Dios quiere que llevemos. Mucho fruto, que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Jesucristo era servicial, hermanos. Servía. Jesús nunca estaba esperando a que le sirvieran. Jesús se dio para lavar los pies de los discípulos. Jesús servía, Jesús se arrodillaba, Jesús se ensuciaba, Jesús buscaba. No se quedaba en su confort, no se quedaba en su camita, en su casita, tranquilito, que todo el mundo perezca y que los discípulos vayan a predicar. No, Él predicaba. Él iba de ciudad en ciudad predicando en las aldeas, en las afueras y en las sinagogas. Ese es Cristo. Y Cristo era amoroso. Es amoroso y compasivo. Cristo tuvo mucha compasión por las almas. Nunca cesó Jesús de predicar el evangelio. ¿Por qué razón? Porque sabía que las almas perecían. Él sí, en Getsemaní, supo lo que era la muerte eterna, supo lo que era el pecado, supo lo que era estar separado de Dios por una eternidad. Y toda esa carga, yo me imagino, varias veces yo me he imaginado que mientras Cristo estaba en Getsemaní orándole al Señor, yo estaba ahí en su mente, en su corazón, en su boca. Yo estaba en la oración de Jesús. Entonces todo eso me enciende a mí, me prende, me llena de fervor. Y yo digo, yo quiero ser como mi maestro. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser una luz en medio de las tinieblas. Yo quiero alumbrar en este lugar de tiniebla y de oscuridad, de sombra y de muerte. Yo quiero amar más a mis hermanos, quiero amar más a mi familia. Ya más, amén, ama más. Nunca es suficiente amar. Y el amor de Cristo es sacrificial, es servicial, hermanos. Eso es fruto. Fruto en abundancia. Amor, gratitud, consagración. Ese es el fruto que se espera de nosotros. Vidas consagradas, vidas abnegadas, vidas que sean llenas de gratitud, vidas que sean llenas de amor, llenas de paz, llenas de santidad, de justicia, de obediencia. Frutos que glorifiquen a Dios con nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque eso dice el texto. El texto después que quizás se predica es: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto se glorifica a Dios. Vamos a entonar un canto, hermanos. El último canto vamos a entonarlo para que meditemos en esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis queridas personas, amigos, congregantes, hermanos, la primera aplicación que podemos hacer de esta enseñanza es estimularnos a la fe. Hermanos, recordémonos que tenemos esta promesa. La promesa de que la vida cristiana es una vida en Dios, que Dios Padre aseguró que iba a estar con nosotros en Cristo por el Espíritu Santo. Amén.
Estimulémonos a la fe de que sí hay un estándar en el cristianismo y que Cristo nunca nos ha fallado. Que si hemos fallado hemos sido nosotros, no Cristo. Estimulémonos a confiar en su palabra y en su promesa. Él es la vid y Él quiere nutrirnos. Él quiere darnos alimento. Él quiere que nosotros demos muchos frutos. Pero también necesitamos que esta enseñanza sea para una autoexaminación. Primeramente para las personas entre nosotros que no están dando frutos dignos de arrepentimiento. No están dando frutos dignos de santidad, dignos de una consagración a Dios. Si estás en estas personas, una vez más, quiero yo llamarte al arrepentimiento de parte de Dios. Hoy Dios te está llamando a que te arrepintas de tus pecados. Hoy Dios te está llamando a que te consagres a Él. Yo te aseguro que Él te va a dar el Espíritu Santo y Él te va a ayudar. Él me ha ayudado a mí todo el tiempo. Nunca me ha dejado solo. Él te va a ayudar. Él es fiel y verdadero y Él te va a llevar hasta el final. Solo tenés que entregarle tu corazón, venir con un corazón contrito, humillado, arrepentido, y Él te va a perdonar tus pecados. Y finalmente, esta es una exhortación para la iglesia. Examinémonos, hermanos, cómo está nuestra vida espiritual. Examinemos nuestros frutos. Examinémonos en realidad si estamos teniendo una comunión con Dios. Cómo está nuestra vida de oración, nuestra devocional personal, cómo está nuestro devocional familiar. Estamos instruyendo en casa a nuestros hijos. Cómo está el trato a nuestro esposo, el trato a nuestra esposa. Cómo está nuestra paciencia o nuestra aspereza, cómo está nuestra boca dulce o amarga, cómo estamos viviendo nosotros ante el prójimo, qué testimonio estamos dando fuera de la familia, qué estamos haciendo por las almas que perecen, cómo está tu carga en tu corazón por las almas, cómo está tu vida de santidad, de justicia. ¿Cómo está la vitalidad de tu cristianismo? ¿Estás avivado? ¿Estás dormido? ¿Estás tibio? Examinémonos todos, hermanos, porque la Escritura es muy clara. La Escritura nos está diciendo que si estamos unidos al Señor Jesucristo, llevaremos frutos. Pero recordemos que no podemos llevar frutos fuera de Él.